Bienvenido a una lección sobre los caminos de Euler, y los circuitos de Euler. Para comenzar, una caminata es una secuencia de vértices tal que los vértices consecutivos en la secuencia son adyacentes. En el gráfico, un paseo en el que no se repite ningún borde se denomina sendero, y un sendero en el que no se repite ningún vértice, excepto posiblemente el primero y el último, es llamado camino. Un camino de Euler es un recorrido por un gráfico que usa cada eje exactamente una vez, y el circuito de Euler es un recorrido por un gráfico que comienza y termina en el mismo vértice y usa cada eje exactamente una vez. Esto indica que un circuito de Euler es un camino de Euler que se extiende y termina en el mismo vértice. Mire las gráficas a continuación y determine si las gráficas tienen una ruta de Éter o un circuito de Euler, por lo que, al mirar la gráfica de la izquierda, observe que todos los vértices tienen grado 2. Podemos empezar en cualquier vértice. Sigamos adelante, y empecemos por este vértice superior. Lo etiquetaremos S para indicar por dónde estamos empezando y ahora determinamos si hay un recorrido por el gráfico que usa cada eje exactamente una vez, y normalmente usamos flechas o números para mostrar la dirección del recorrido. Voy a seguir adelante y usar flechas, porque cada vértice tiene grado 2. Una vez que empezamos no hay duda en qué dirección caminar. Observe que el recorrido ahora está completo y usamos cada eje exactamente una vez. Esto indica que el gráfico tiene un camino de Euler. También comenzamos y terminamos en el mismo vértice. La gráfica también tiene un circuito de Euler. Mirando la siguiente gráfica, empecemos la caminata por el vértice superior. Y ahora revisamos el gráfico y vemos si podemos usar cada eje exactamente una vez para poder bajar. Tenemos que decidir si ir a la izquierda, derecha o abajo. En este caso, no importa lo que sea dirección en la que vamos, nos quedamos atascados. No podemos continuar la caminata a menos que repitamos un borde, lo que no está permitido. Esto no significa que la gráfica no tenga un camino o circuito de Euler que podamos probar a partir de un vértice diferente. Así que vamos a intentar empezar por el vértice en el medio. Pero si renderizamos esto, pero nos encontramos con el mismo problema. En cualquier dirección que vayamos, nos quedamos atascados. El vatio no puede continuar a menos que repitamos un borde, lo que de nuevo no está permitido. El gráfico no tiene otro camino. Ningún otro circuito. Mirando la siguiente gráfica, observe cómo para los vértices tienen grado 2 y 2 de ellos tienen grado 3. Intentemos comenzar en un vértice con un grado par, digamos aquí. Y ahora recorremos el gráfico. Vamos a ir de derecha a abajo a la izquierda. Si subimos nos quedaremos atascados, así que volvamos a ir a la izquierda. Entonces tenemos que subir y estamos atascados de nuevo. El vatio no puede continuar a menos que repitamos un borde, que de nuevo no se permite de nuevo. Eso no significa que la gráfica no tenga una ruta ordenada u otro circuito. Podemos probar a partir de un vértice diferente, así que intentemos comenzar con uno de los vértices que tienen un grado impar. Digamos que este vértice medio aquí. Y empecemos la caminata. Vamos a ir a la derecha. Abajo, izquierda, arriba. Justo abajo. Y ahora terminamos el recorrido. Pudimos recorrer el gráfico usando cada eje exactamente una vez que el gráfico tiene un Euler. Sin embargo, no comenzamos un final en el mismo vértice. El gráfico no tiene otro circuito. La última gráfica debemos reconocer esta como la gráfica del problema de los 7 puentes de Königsberg. Vamos a intentar empezar por este vértice superior. Y ahora recorremos el gráfico. Y baja. Abajo. Vamos a subir arriba a la derecha, y ahora cuando decidas ir a la izquierda o hacia abajo de cualquier manera, vamos a quedarnos atascados de nuevo si vamos a la izquierda. La caminata no puede continuar a menos que repitamos un borde, lo que de nuevo no está permitido. Pasaría lo mismo si bajáramos en lugar de hacia la izquierda. Así que puede que quieras intentarlo un par de veces más, pero este gráfico no tiene una ruta de Euler, tampoco tiene un circuito de Euler. Antes de continuar, comprobemos los grados de todos los vértices, y en los gráficos hay una conexión entre los grados de los vértices y si una gráfica tiene otra trayectoria o un circuito de Euler. Volviendo a la gráfica de la izquierda, todos los vértices tienen grado 2. O podemos ver que todos los vértices tenían un grado par, y la gráfica no tenía otra ruta, y otro circuito. Para la siguiente gráfica para los vértices tienen grado 1. Y uno de ellos tiene grado 4, tenemos 4 vértices con un grado impar.
uno con un grado par y el grafo no tenía otro camino ni otro circuito para el siguiente gráfico, porque los vértices tienen grado 2. Y dos de ellos tienen grado 3, podemos decir que los vértices tienen un grado par, dos de ellos tienen un grado impar, y la gráfica tenía una trayectoria de Euler, pero no un circuito de Euler. Y para el último gráfico los grados son 3, 3 y 5, todos los vértices tienen grados impares y el gráfico no tenía otro camino ni otro circuito, así que de nuevo el objetivo aquí es encontrar una forma rápida de comprobar si un gráfico tiene un camino de Euler o un Euler circuito incluso si la gráfica es bastante grande, y nuevamente hay una conexión entre los grados de los vértices, y si una gráfica tiene una trayectoria de Euler y o un circuito de Euler. Un gráfico tiene una trayectoria de Euler sí, y solo si hay la mayoría de los dos vértices con grados impares, por lo que si todos los vértices tienen un grado par o en la mayoría de los dos vértices tienen un grado impar, entonces la gráfica tendrá otra trayectoria. Una gráfica tiene un circuito de Euler sí, y solo si el grado de cada vértice es par. Echemos un vistazo a 4 gráficas más, y determinemos si tienen rutas de Euler y u otros circuitos ahora analizando los grados de los vértices. Empezando por el gráfico de la izquierda vamos a encontrar todos los grados de los vértices. Tenemos grado 2, grados 4, grados 3 grados 4. Y grado 4, la gráfica tiene 4 vértices con grados pares y 2 vértices con grados impares. Porque la gráfica sí satisface la condición de tener como máximo 2 vértices con un grado, la gráfica tiene una trayectoria de Euler pero no otro circuito porque todos los grados no son ni. Mirando el siguiente gráfico. Tenemos grado 3, grado 3, grado 4, grado 3 y grado 3. Un vértice tiene un grado par, 4 vértices tienen un grado impar. Porque más de 2 vértices tienen un grado no igual, el gráfico sí no tiene una ruta de Euler y tampoco tiene un circuito de Euler. Cuando una gráfica no tiene otra ruta, nunca tendrá otro circuito. Y para la siguiente gráfica. Tenemos grado 2, grados 4, grados 4, grados 2, grados 4, grados 4, y grado 4. Los 7 vértices tienen un grado par. Esto indica que el gráfico tiene otro camino y un circuito de Euler y, a continuación, para el gráfico final. Tenemos grado 3, grados 3, y grado 5. Los 4 vértices tienen un grado impar. Tenemos más de 2 vértices con un grado impar. La gráfica no tiene una ruta de Euler, y tampoco tiene un circuito de Euler. Espero que esto te haya resultado útil.